Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, y trabajo en la Facultad de Economía y mi investigación es sobre temas de ciencia política, historia y economía. ¿Cómo qué temas, por ejemplo? Un poco de lo que te voy a hablar, que es como de conflicto de instituciones políticas. Ese es uno de los temas que llevo trabajando muchos años, en particular con un coautor y amigo y colega, sobre todo amigo, que es profesor en los Andes, que se llama Leopoldo Ferguson. Pero también trabajo temas, últimamente estoy trabajando temas, por ejemplo, de entender cuáles son los efectos del desminado en Colombia. eh, es decir, muchos temas relacionados con el proceso de paz últimamente, y uno de ellos, entre muchos, es qué está pasando con el desminado humanitario y cuáles son los efectos sociales y económicos del desminado humanitario. Pero no es el tema del que vine a hablar, así que Adelante, después de eso te puedo contar. adelante. Como este mercado del conocimiento en esta versión es sobre desigualdad, entonces pues los organizadores me invitaron a que hablara un poco de lo que he investigado sobre desigualdad política, y en particular cómo la desigualdad política ha sido uno de los factores fundamentales que ha hecho que se perpetúe el conflicto en Colombia. Eh, y entonces, como te decía hace un rato, pues es un tema que llevo muchos años investigando, de conflicto e instituciones políticas, conflicto y democracia, y eso me ha llegado a concluir que la desigualdad política o la inequidad en el acceso a las instituciones políticas, pues es fundamental. Y déjame comenzar contándote que desde que Colombia se independizó de España a principios del siglo XIX, eh, siempre ha sido, se ha afanado, digamos, seguramente tú has escuchado esto, Colombia siempre se ha afanado de hacer un país extraordinariamente democrático. Y la razón es que, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, pues Colombia desde la independencia solo tuvo un episodio relativamente corto de dictadura, que fue la dictadura de Rojas Pinilla al principio de los años 50 del siglo XX, pero con excepción de eso, pues Colombia siempre ha tenido elecciones libres, y esa es como la métrica que se utiliza para decir que Colombia ha sido un país tradicionalmente muy democrático. Entonces esa es la primera observación, que Colombia, pues para estándares internacionales y basado en esa métrica, que es una métrica muy restrictiva, como vamos a ver, pues es un país extraordinariamente democrático, comparado con cualquier otro de América Latina y también en el contexto mundial. Pero también Colombia siempre ha sido excepcionalmente violento, comparado con el contexto de América Latina y con el contexto mundial. Por ejemplo, en el siglo XIX Colombia tuvo 9 guerras civiles, y más allá de las guerras civiles tuvo muchos conflictos violentos locales, revueltas, motines, muchos conflictos políticos violentos en el siglo XIX. Y en el siglo XX pues hubo 2 grandes guerras civiles, la guerra civil partidista al final de los 40 y en los años 50, entre liberales y conservadores, y después la guerra civil que desemboca en el conflicto que todavía tenemos hoy. Entonces Colombia ha sido excepcionalmente violento. Y la conjugación de estas dos cosas es un fenómeno extremadamente raro si se entiende o bajo muchas teorías, digamos, en ciencia política, que apuntan al hecho de que la democracia y el conflicto deberían ser sustitutos
de manera que la democracia promueve la estabilidad. Y la razón es muy sencilla, la razón es que en una democracia, y obviamente esto al final va a tener que ver con qué es una democracia y cómo la define uno y qué tan consolidada está esa democracia, pero ya vamos a llegar a eso. Pero en una democracia debería ser cierto que las preferencias y los intereses de los grupos de oposición o de distintos grupos en la sociedad, obviamente de oposición los unos con los otros, pero no estoy diciendo que la oposición sea un grupo en específico, sino pues depende de quién esté en el poder. Pero las preferencias y los intereses de los diferentes grupos de la sociedad deberían canalizarse en la arena política, deberían canalizarse con propuestas, con elecciones, competir, pero competir, digamos, democráticamente. Para eso es que la democracia, en vez de hacerlo de forma violenta. En últimas, lo que esta idea quiere decir es que la democracia debería darle voz política a todos los grupos de la sociedad, y además de eso, pues la democracia en principio también debería ser un sistema político más redistributivo que una no democracia. Y la razón es que, pues en una no democracia, pues es un régimen autocrático, oligárquico, etcétera, pues obviamente quien tiene el poder político es una élite muy chica o una persona. En una democracia todos los segmentos pueden votar y como todos los segmentos pueden votar, si hay mucha desigualdad, pues los que no se benefician de esa desigualdad, los más pobres, pues van a votar por políticas más redistributivas, de mayores impuestos y más provisión de bienes públicos, por ejemplo. Y entonces eso también hace que haya menos conflictos que son conflictos por razones económicas, conflictos redistributivos. De cualquier caso, por estas dos razones, pues ahí se cree que la democracia es un antídoto contra el conflicto. Y de hecho, esta es una frase que dijo en 1994, la dijo Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos, dijo, el mejor antídoto contra el conflicto es la democracia. Y de hecho, esa es una de las banderas de Estados Unidos cuando deciden invadir países, es que son países no democráticos y que ellos son los salvadores que van a poner la democracia, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Pero inclusive antes de Clinton, Benjamin Franklin, que es uno de los padres fundadores de la democracia estadounidense, tiene una frase muy famosa, o se le atribuye a él una frase muy famosa que dice que la democracia es un lobo y un cordero decidiendo, votando por qué van a almorzar. Entonces, fíjate que estas son dos visiones que digamos, están de acuerdo con este marco conceptual según el cual la democracia y el conflicto no deberán coexistir, pero en Colombia, como te dije, pues es excepcional que eso suceda. Entonces tal vez el problema es justamente ese, que en Colombia hay una democracia desde hace 200 años, desde la independencia, pero es una democracia que no le da acceso al poder a todos los grupos de la sociedad, primero, y segundo, que no es una democracia redistributiva. Entonces es una democracia a medias o una democracia capturada por unas élites. De hecho, en Colombia siempre ha habido mucha desigualdad política, que es el tema justamente de mi charla, y la democracia no oye con la misma fuerza y en la misma proporción a todas las regiones de Colombia y a todos los grupos sociales de Colombia. Y yo creo que un ejemplo claro de eso, de que la vida de todos los colombianos no vale lo mismo, son los falsos positivos. En esencia, pues este acto del ejército, después de que empezó a recibir incentivos para producir resultados en combate, de asesinar deliberadamente y en condiciones extrajudiciales a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros, se dice, y estos son estimadores conservadores, hay otros estimadores de colectivos de víctimas que dicen que los números son mucho más grandes, pero inclusive si uno tomara las estimaciones más conservadoras de que los falsos positivos produjeron
más o menos 2.000, 2.500 víctimas. Fíjate que, ¿de dónde vienen esas víctimas? Pues en su mayoría fueron jóvenes que no eran de familias acomodadas, que no eran de grandes urbes, muchos de los cuales tenían problemas de salud mental, que venían de regiones, que venían de la periferia, que fueron reclutados por el ejército y asesinados en ejecuciones extrajudiciales. ¿Y qué pasó después de eso? Pues hubo unas investigaciones, hubo unas destituciones, algunos soldados, sobre todo de rangos no muy altos, fueron a la cárcel, otros soldados han sido destituidos, hay investigaciones en curso, pero no pasó mucho más, digamos, no tomó el establecimiento político, no se escarmentó, y de hecho pues hoy en día sabemos que ese tipo de cosas siguen pasando, y a los líderes sociales los están matando, y cada vez los están matando más y no pasa nada, ¿cierto? Porque no todas las bodas valen lo mismo. Imagínate que esos 2.000 jóvenes hubieran sido, y tú que estudias en una universidad en Bogotá vas a entender este símil, y este símil además no es mío, sino que es de mi amigo Leopoldo Ferguson. Imagínate que esos jóvenes hubieran sido los hijos de las élites bogotanas que estudian en los colegios privados de Bogotá, o los hijos de las élites bogotanas que estudian en las universidades privadas más caras de Bogotá. Los mismos 2.000 asesinatos. Pues el país se hubiera puesto patas arriba, hubiera caído el ministro de Defensa, el presidente, la cúpula militar, todo el mundo. Y ese símil de Leopoldo es muy interesante porque claramente muestra que que existe esa gran desigualdad política, y eso es lo que explica esa coexistencia durante 200 años, de desigualdad y, de democracia y de conflicto. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué Colombia es un país tan excepcional, altamente democrático y altamente conflictivo? Yo creo que nosotros en nuestra investigación, justamente con Leopoldo, hemos identificado dos factores importantes. Uno, tiene que ver con el hecho de que la democracia colombiana siempre ha estado capturada por una élite pequeña, una élite central y algunas élites regionales, pero al final son unas élites que por definición son muy chicas, y no hay mecanismos verdaderos para compartir ampliamente el poder. Y cuando ese poder se ha compartido, porque ha habido instancias, por ejemplo, en las que ha habido aperturas democráticas en las que se comparte el poder, cuando ese poder se ha compartido, ha sido de manera personalista y no generalizada, no suficientemente amplia, y ha sido para armar coaliciones para justamente perpetuarse en el poder, pero como dije, no de manera suficientemente amplia. Y la segunda razón es porque la democracia colombiana, que está, digamos, capturada por esta élite chica, pues no cuenta con unas instituciones fuertes y con sistemas de pesos y contrapesos para que haya un equilibrio balanceado. Y entonces al final esas mismas élites de poder son capaces de capturar a las instituciones importantes como el Poder Judicial, el Ejército, los organismos de control, y lo hacen para su propio beneficio. Y un ejemplo de esto, sin ir más lejos, es lo que ha pasado en estos días con Sergio Fajardo. Pues el contralor, que claramente es amigo del establecimiento político, pues básicamente está tratando de entorpecer la campaña de Fajardo sin pruebas contundentes de que Fajardo haya tenido responsabilidad en lo que se le acusa. Entonces eso muestra, digamos, es un ejemplo reciente, no violento, pero igual importante de cómo esa captura institucional que da cuenta de la realidad institucional ha hecho que en Colombia hayan coexistido durante 200 años la democracia del conflicto. Y de hecho esta captura institucional es lo que ha hecho que reformas políticas a lo largo de la historia colombiana, que han sido bien intencionadas y que han tratado de expandir la base democrática a diferentes grupos de la sociedad, hayan fracasado.
Y no solo han fracasado, sino que además, especialmente cuando estas reformas democráticas han tratado de abrir la arena política a nuevos actores con preferencias distintas, con ideologías distintas, pues y que obviamente esas preferencias e ideologías amenazan los intereses de quienes han ostentado tradicionalmente el poder, pues esas reformas no solo han fracasado, sino que al final han terminado una consolidación del poder por parte de las élites tradicionales. Y de eso hay muchos ejemplos históricos. De uno que voy a hablar más adelante es, por ejemplo, cuando se instauró la elección popular de alcaldes al finales de los 80 en el 90. siglo XX. Eso, 80, sí. Pues eso hizo que llegaran a la arena política muchos actores, sobre todo grupos de izquierda que había sido tradicionalmente excluida, y la respuesta de las élites locales en conjunto o de la mano o digamos gracias a su relación con ejércitos privados paramilitares fue acabar con los candidatos y los políticos de izquierda, al punto de que se habla de un genocidio político en esa época, a finales de los 80, principios de los 90 en Colombia. Y otro ejemplo también de eso es pues el acuerdo de paz, que obviamente tiene unas instancias muy interesantes de apertura política, de participación política de minorías, entre otras cosas la jurisdicción especial o la comisión, la participación de las víctimas en el Congreso. Pues eso nunca se logró porque el Congreso se opuso a ello. Además, los excombatientes están siendo asesinados en la región, y los líderes sociales también, etcétera. Entonces, esto básicamente a lo que quiero llegar es que esos intentos de apertura democrática, de los cuales ha habido mucho en la historia colombiana, no han funcionado, porque no han sido acompañados de mecanismos múltiples institucionales de protección de las nuevas fuerzas políticas que antes estaban excluidas. Entonces es un poco el resumen de lo que te quería decir, y después la segunda parte del rollo es como ilustrar estos puntos, dándole una mirada muy abuela de pájaro a la historia de la democracia en Colombia desde la independencia. Entonces voy a comenzar un poco hablando de qué pasó en el siglo XIX. Como te dije, tras la independencia, Colombia pues fue un país muy violento. Hubo 9 guerras civiles en el siglo XIX, además de muchos motines y revueltas políticas regionales, y esto es porque la violencia era la forma principal de competencia política en el siglo XIX. ¿Por qué? Y eso es básicamente porque las instituciones políticas eran muy desiguales, y la razón es básicamente porque había una regla mayoritaria. Una regla mayoritaria quiere decir que el que gana las elecciones se queda con toda la torta, no tiene que compartirla. Entonces no hay una cosa, digamos, de compartir el poder, ¿cierto? Sino la regla mayoritaria, listo, yo gano las elecciones, me quedo con todos los me quedo con todos los puestos políticos y no tengo que compartirlos. Entonces eso decía que la disputa política fuera primordialmente violenta durante el siglo XIX. Y esto se frenó, o al menos la ola de violencia se frenó temporalmente durante una década, que fue la década entre 1853 y 1863. Y la razón es una razón muy interesante, y es que en 1853 hubo una nueva constitución, y esa nueva constitución lo que hizo fue hacer universal el voto masculino, y además que hubiera elecciones presidenciales directas. Esas dos reformas, y además abolir la esclavitud, son 3 cosas súper importantes. Primero, se abole la esclavitud, y como el voto masculino es universal, los antiguos esclavos además ahora no son esclavos y pueden votar, son ciudadanos que pueden votar. ¿Qué quiere decir? Que antes los únicos que podían votar son los que tenían cierta riqueza y además sabían leer y escribir, que en esa época era un porcentaje muy chico de la sociedad.
Ahora todos los hombres pueden votar, mayores de 21 años. Y además ahora hay elecciones directas presidenciales. Antes había unas elecciones indirectas. Entonces esto abrió la área política sustancialmente y los partidos, se conservó la regla mayoritaria, pero ahora los partidos, en vez de pelear violentamente, se ocuparon en disputarse, digamos, ese electorado y el apoyo de ese electorado, y eso hizo que durante esa década bajara sustancialmente el conflicto, sobre todo en los municipios. En esa época no se llamaban municipios, se llamaban parroquias, creo. Bueno, sobre todo en los municipios donde más gente nueva pudo votar. Pero ¿qué pasó en el 63? Hubo una nueva constitución, que fue una constitución federal. Le cambió de nombre al país, le puso Estados Unidos de Colombia, pero que lo que hizo fue darle a cada provincia, los hoy departamentos, la potestad de elegir quiénes podían votar y quiénes no. Y lo que hicieron la mayoría de provincias fue regresar la reforma que había habido en el 53 y volver a poner restricciones de alfabetismo y de riqueza para poder votar. Entonces esto que se ganó durante esos 10 años en términos de disminución del conflicto se echó para atrás en el 63, y de hecho hubo un par de guerras civiles adicionales, una en los 80 del siglo XIX, y la otra fue la guerra de los 1000 días, que fue la guerra más violenta. Entonces, la de los 1000 días. La de los 1000 días, de 1899 a 1902. Entonces básicamente lo que pasó fue que el presidente conservador Rafael Reyes, que fue elegido en 1905, después de la devastación de la guerra de los 1000 días, Colombia estaba endeudada, había inflación, Colombia perdió Panamá, todo lo que sabemos. Entonces dijo, mira, esto está pasando por esta regla mayoritaria y nos estamos dando en la jeta por eso. Entonces lo que hizo fue que pasó en el Congreso una reforma para que ya no hubiera un mecanismo mayoritario, sino una cosa parecida al voto proporcional que se llamaba voto incompleto. Y es que el partido minoritario tuviera 30% del Congreso, y entonces lo que hicieron de facto los conservadores que estaban gobernando es que le dieron un tercio del poder a los liberales, y eso después en 1929 se cambió por una regla proporcional, y eso hizo entonces que durante la primera mitad del siglo XX no hubiera más guerras civiles, y no hubiera conflictos políticos grandes. El cambio del 20%. Porque hubo repartición del poder. Ahora, fíjate que esa repartición del poder, esa forma de compartir el poder, fue personalista y no fue generalizada, porque fue solo con los liberales. Yo hago una coalición solo con los liberales. Obviamente los grupos de izquierda, el Partido Socialista, que ya era fuerte a principios del siglo XX, no fue incluido en la ecuación y nunca tuvo participación importante en el Congreso por esa razón. Entonces, como se hizo una coalición personalista y no una democratización suficientemente amplia, pues se quedó obsoleto ese sistema, tanto que y el Partido Liberal además fue ganando más adeptos porque el país se fue urbanizando, etcétera. Entonces, tanto que estalló la guerra, la violencia con B mayúscula, que es la guerra civil que estalló a los años de los 40 entre liberales y conservadores. Una duda que tengo. ¿Sabe algo de la historia política de los indígenas de antes de la conquista? No, ya estoy en el siglo XX, estoy hablando de... Sí, yo sé de qué, pero ¿sabe de eso? Eso es, no, ya después de la independencia, nunca he hablado de la conquista ni todos después de la independencia. Entonces estalló esa guerra civil, y la forma como lo solucionaron los liberales y los conservadores fue con más de lo mismo. Es decir, esta vez lo que hicieron fue repartirse el poder por mitades, 50 y 50%, con lo que llamaron el Frente Nacional, con lo cual lo que hicieron fue excluir totalmente a cualquier otra fuerza política
eh, y había muchas fuerzas políticas adicionales, ya existían desde antes, pero ahora con la urbanización del país, los partidos de izquierda, los partidos obreros, pues se hacían más fuertes. Entonces lo que hicieron es que como estaban excluidos de la arena política, algunos de esos grupos se juntaron y tomaron las armas y fundaron en los 60 las guerrillas modernas, y eso de nuevo, hizo que hubiera conflicto político y violencia. Eso se trató de frenar a principios de los 80 permitiéndole a las FARC que eran un partido político que fue la Unión Patriótica, con la elección popular de alcaldes, pero como te decía, la élite que ostenta el monopolio del poder tradicionalmente, pues ha podido, dadas sus conexiones políticas e institucionales, reaccionar de forma violenta ante esas reformas, y lo que hubo fue ese genocidio político de la Unión Patriótica y de otros partidos de izquierda, y nunca se consolidó la igualdad política que se pensó con las reformas de los 80 y con la Constitución del 91. Y después de eso, pues ha habido otros intentos. El último es el acuerdo de paz con las FARC, pero nuevamente pues no se ha cambiado el equilibrio político a pesar de ello. Entonces un poco la conclusión de eso es que hasta que no le demos una voz política más efectiva a amplios sectores de la sociedad, y además tengamos mecanismos institucionales para proteger a las minorías democráticas, pues en Colombia nunca va a dejar de haber conflicto. Y es que además hay muchos... ¿Y usted qué mecanismo propone? Eso es una buena pregunta, porque fíjate que parte de la historia que estoy contando es que a lo largo de la historia se han pensado en varios mecanismos que son bien intencionados y que no han tenido mucho éxito. Entonces yo creo, ya para cerrar, que lo que hay que hacer es unas reformas políticas democráticas, pero al mismo tiempo fortalecer las instituciones de control de los pesos y contrapesos, la rama judicial, y proteger a las minorías. Yo quisiera trabajar